Hola, ¿qué tal? Renata Méndez y Alberto García, ya en una nueva misión de En Trending Electoral con un tema que nos interesa a todos. Ya lo hemos visto a lo largo del programa, Beto, a los jóvenes nos preocupa el tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ren, qué gusto saludarte, bien lo mencionas. Ya estamos avanzados en este proceso de En Trending Electoral, ya nuestra séptima emisión junto con todos ustedes, intentando hablar con más detalle de los temas que nos interesan a los jóvenes en este proceso electoral. Lo hemos revisado en los sondeos que hemos realizado en las emisiones pasadas. La seguridad o en su defecto la inseguridad es algo que nos preocupa bastante, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el terreno nacional. Entonces hoy vamos a hablar de este tema particularmente, obviamente, centrado hacia las elecciones este 2024. No es la primera vez, Ren, que pues bueno, la inseguridad es un factor que juega un papel importante en un proceso electoral. Vamos a estar hablando justamente de cuál es ese proceso histórico que nos ha llevado a este momento y que pues lamentablemente las elecciones no escapan del contexto nacional, no escapan del contexto cotidiano, un tema bastante serio. No es que los anteriores no fueran serios, Ren, pero pues hoy definitivamente darle esa seriedad a lo que vamos a estar hablando. Ya lo adelantas muy bien, Beto, tenemos un programa lleno de información e iniciamos con el concepto de seguridad electoral que nos comparte Merari. Vamos a verlo. Si tienes miedo o inseguridad para ir a votar el 2 de junio, es comprensible, ya que desde el inicio del proceso electoral se han registrado múltiples actos de violencia contra personas involucradas en la política. Tanto candidatos como sus familiares han sido afectados, además de los daños a las instalaciones de gobierno y sedes de partidos políticos. El Laboratorio Electoral ha dado a conocer su segundo reporte preliminar de violencia electoral, donde indica un total de 156 agresiones a políticos y personas relacionadas con el proceso, 50 asesinatos, 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas. Estas cifras son parte del panorama de violencia e inseguridad en México y han impactado en el desarrollo del proceso electoral, lo cual a su vez afecta la participación de la ciudadanía para ejercer su voto. En consecuencia, el gobierno mexicano desarrolló la estrategia de protección en contexto electoral para atender las denuncias por amenazas o agresiones hacia los candidatos de cualquier partido, intentando garantizar la seguridad electoral. Recuerda que el próximo 2 de junio, al ejercer nuestro voto, no solo estamos eligiendo a nuestros representantes políticos, sino también el tipo de país en el que queremos vivir. ¿Cómo llegamos a este momento en el que la violencia juega un factor muy importante en el proceso electoral? Eso es lo que queremos saber a lo largo de este programa, Ren, y pues por eso ya le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta emisión 7 de En Trending Electoral, Celín González. Ella es maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, doctorante de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aquí en la universidad e investigadora senior del Programa de Seguridad de México Evalúa, esta organización en la que justamente están intentando dar con esa, logrando dar con esa información precisa sobre el panorama de seguridad en nuestro país. Celín, qué gusto que estés aquí con nosotros en Trending. Pues bueno, lo mencionabas hace rato, ¿no? O sea, un tema bien serio, un tema bien importante, lamentablemente en el proceso actual 2024. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Alberto, mucho gusto, Renata, un placer de estar con ustedes. Celín, mucho gusto, qué gusto que nos acompañe, sobre todo desde una plataforma como es México Evalúa. Ustedes desde 2018 llevan un proyecto que tiene por nombre Votar entre Balas, que es una base de datos que busca recopilar todo este contexto de violencia que vivimos en el país. En esta información ustedes mencionan que a lo largo de 20 años esta violencia se ha ido incrementando, tanto que hablamos de que en lo que va de este proceso electoral de enero a abril han existido más de 30 ataques a precandidatos y candidatos en el proceso electoral con distintos grados de violencia, ¿no? De pronto entendemos esto solamente como asesinato de candidatos, pero existen muchas otras aristas que tiene este término de violencia. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo han ido creciendo estas estadísticas desde la información que tienen en México Evalúa? Sí, mira, como dijiste muy bien, desde hace 20 años estamos observando que se ha intensificado, digamos, esta estrategia por parte de grupos de crimen organizado de atacar, ¿no? O tener ataques contra candidatos, militantes, pero también, como les voy a explicar posteriormente, contra otras personas que están trabajando o ejerciendo su cargo,
que a lo mejor no fueron electos vía desde de una elección popular, pero fueron designados a través de sus presidentes o regidores o síndicos, ¿no? Para ocupar un cargo dentro del ayuntamiento, y también hemos observado que pues ha habido ataques contra estas personas, ¿no? Entonces, un poco por qué, digamos, sucede que empieza a haber ataques contra estas personas que participan en la política, como tal, de una manera amplia, ya sea por elección popular o ya sea por gabinete, pues tiene que ver un poco con consecuencias no deseadas de la democracia. Como saben, tuvimos durante 70 años un partido hegemónico, ¿no? El PRI, Partido de Revolución Institucional, que gobernó la gran mayoría Sí. del país, ¿no? Y una vez que empieza a haber, digamos, en nuestra joven democracia, cambios y alternancias dentro de los municipios, pues ahí es cuando se empiezan, digamos, a descomponer las redes de protección que tenían anteriormente los grupos criminales. Y no nada más eso, se empiezan a fragmentar los grupos criminales. También empieza a haber muchos más grupos criminales de los que había. Entonces, la manera que tienen los grupos criminales, digamos, para seguir teniendo estas redes de protección, porque hay que entender que esta violencia no puede existir sin, desgraciadamente, una parte de colusión con parte de autoridades del Estado, ¿no? Que están ahí protegiendo a estas personas, pero digamos lo que buscaban los grupos de crimen organizado era mantener esas redes de protección, ¿no? Y pues buscan con esta violencia afectar resultados políticos electorales para posteriormente poder designar o tener, digamos, decisiones dentro del ayuntamiento, ya sea en seguridad o mismo en tesorería, ¿no? Entonces ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y sobre todo, pues bueno, bien lo decía Ren, lo habíamos platicado antes del programa, Celine, los últimos 20 años, ¿no? O sea, los últimos 20 años han representado también un paradigma mucho más intenso. No sé si nos puedes platicar, o sea, es sabido, ¿no? Pero también los datos cómo respaldan cuáles estados, cuáles municipios. Al rato vamos a estar viendo algunos de los testimonios que nosotros recabamos fuera aquí de la Ciudad de México, y hay una particularidad, al menos que notamos en ese ejercicio, en el que, pues bueno, como que en las zonas metropolitanas, como que los jóvenes sí se sienten seguros. Es justamente cuando uno sale de las grandes urbes donde comienzan de manera más notoria estas preocupaciones. Entonces, no sé cómo nos puedes presentar tal vez un pequeño mapa de lo que se está viviendo actualmente en el 2024. Sí, mira, como bien dijiste, ¿no? Se ha intensificado esta utilización de violencia contra personas que participan en la política, y si, por ejemplo, comparamos el periodo 2006 a 2012, ¿no? Trejo y Ley, que fueron unas personas que escribieron un libro muy importante que se llama Drogas, Votos y Violencia, encontraron 311 ataques durante este periodo. Si analizamos y si lo comparamos con lo que está sucediendo ahorita desde 2018 a 2024, esto incrementó a 836 ataques. Eso quiere decir que ha aumentado muchísimo la violencia, sí, claro, en los años electorales. Y eso también lo observamos en los mapas. Justamente en años electorales se observan picos de violencia. En 2018 lo vimos, en 2021 también lo vivimos. Ahora, ¿qué pasó después de 2021? En 2022 no bajó la violencia. ¿Pero por qué? Porque también teníamos otras elecciones. Como saben, no todos los estados tienen elecciones concurrentes con las presidenciales. Se ha tratado de homogenizar, digamos, el calendario electoral, pero, por ejemplo, en esta elección 2024, Durango y Veracruz no van a competir por ayuntamientos, ¿no? Coahuila no va a competir en diputaciones, pero la mayoría de los estados sí, ¿no? Entonces, es muy esperable que observemos en el 2024 estos picos de violencia que estamos escuchando actualmente en las noticias, ¿no? Sí. No pasa ni un solo día o cada 2 días escuchamos que hubo una amenaza, hubo un secuestro, hubo un asesinato contra alguien que quiere participar en la política. Ya mencionas esto de escuchamos violencia, asesinato. De acuerdo a cifras del INEGI, el 62% de la población en 2023 se sentía completamente insegura en nuestro país. Y por supuesto que esto también se llega a trasladar a la intención que tengamos de voto o de ejercer la democracia en estados particulares, ¿no? Ya lo mencionaba Beto, existe una tendencia a que la información sobre la inseguridad se centralice en nuestro país, cuando de pronto si te sales 2 carreteras de la Ciudad de México ya hay una presencia de violencia. Entonces, en relación a estos datos que te comparto, ¿cómo se hace presente esto en las elecciones, en la intención de la gente de salir el próximo 2 de junio? Mira, como dijiste muy bien, ¿no? O sea, creo que lo que vivimos en la Ciudad de México es un paraíso a comparación de otros estados, ¿no? Otros estados, considerando Guerrero, Michoacán, Chiapas, lo que está pasando ahorita en la frontera de Chiapas, ¿no? Es muy importante, los picos de violencia que han vivido en los últimos meses son muy importantes, ¿no? Y efectivamente esto genera un miedo.
genera un miedo en las personas a su derecho de ir a votar. Pero no solamente al derecho de ir a votar, sino de participar activamente en la organización de elecciones como funcionarios de casilla. Claro. Entonces, lo que encontramos en México Evalúa a través de un reporte que se llama Democracia Vulnerada, es que observamos que por cada ataque a persona candidata o militante, aumenta la sustitución de funcionarios de casilla. Y la sustitución de funcionarios de casilla en México realmente es muy baja, es de 3.9% a nivel nacional. Por cada ataque, o sea, si sufriste 5 ataques en el municipio, esto aumenta en 5% la sustitución de funcionarios de casilla en ciertas casillas, ¿no? Obviamente. Y esto es gravísimo, porque esto es, digamos, una parte fundamental de la democracia, es poder organizar las elecciones, ¿no? Y de nuestro derecho de participar en las elecciones de manera activa. La otra parte que afecta efectivamente, como ustedes bien dijeron, es ser votante, ¿no? Aquí por cada autoridad ya en el sentido amplio, ¿no? Autoridades ya sean ayuntamiento, funcionarios de ayuntamiento, funcionarios de la fuerza del orden civil, ¿no? Como policías municipales, precandidatos militantes. Por cada ataque a esas personas disminuye la participación electoral en 3%. Entonces, efectivamente, estos ataques, esta violencia tiene un efecto directo en los derechos de las personas de participar en una democracia. Sí, tienen consecuencias, Elena, o sea, lo resumes muy bien. No solo es el miedo a votar, sino el miedo a ser parte de la casilla, el miedo a ser parte de ese funcionario. Al final de cuentas, pues bueno, todos los que han tenido la oportunidad que nos haya llegado esa invitación, pues somos parte de ese proceso electoral y entonces ahí es cuando se inhibe mucho esa participación, ¿no? Celine, Beto, estamos en un punto muy interesante de nuestra conversación. Les pido que no pierdan ese hilo porque llegó el momento de ir a una breve pausa, pero no se vayan porque al regresar escucharemos los testimonios de los jóvenes en otros estados de la República. ¿Cómo van a vivir este proceso electoral? Ya regresamos aquí en Trending. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. En mi comunidad, en Saltillo, Coahuila, es realmente sencillo y pacífico realizar tu voto. Me siento segura, me siento con la total libertad de ir a ejercer mi voto como cualquier ciudadana, ya que en los años anteriores jamás me ha tocado observar algún conflicto o algo que haga que yo me sienta insegura de ir a ejercer mi voto. La verdad no me siento muy seguro debido a que vivo en una locación que es de barrio. Personalmente no me siento insegura de salir a votar en estas elecciones. Sin embargo, sí creo que la violencia es un factor a tener a consideración en el momento de ir a votar, como muchas personas también lo deben de sentir así. Yo creo que sí, sobre todo las propuestas de los candidatos con respecto a la seguridad. Yo creo que este nivel de violencia que se ha estado viviendo, sobre todo acá en Nuevo León, yo creo que sí va a orillar a que los propios ciudadanos decidan votar por otro partido político que no es el actual, porque pues, actualmente no está dando buenos resultados. Claro que se ven afectados por actos de violencia, sobre todo de violencia psicológica ejercida principalmente en las personas mayores o en las más desinformadas. Es que se violen los derechos civiles, humanos y políticos, no solamente de mí,
sino de toda la población, y que no podamos elegir libremente por quién nos va a representar. No me siento preocupada en que ocurra algún acto lamentable el día de las elecciones. Sé que vivimos en un país y en un estado muy violentos, pero confío en que este proceso se podrá seguir llevando a cabo de una manera pacífica y transparente hasta su culminación. Pues ahí están las opiniones de algunos jóvenes, fuera sobre todo aquí de la zona metropolitana del Valle de México, y recogiendo parte de lo que nos platicaron. Lo vimos en puntos como Jalisco, como Coahuila, como Zacatecas. Pues bueno, seguimos platicando, Ren, con Celín González, obviamente investigadora senior del Programa de Seguridad de México Evalúa. Celín, lo habíamos anticipado hace ratito, me gustaría tal vez escuchar tu opinión después de escuchar a estos jóvenes, sobre todo esa primera pregunta en la que, pues bueno, Saltillo, una ciudad, en Guadalajara también, zona metropolitana, se sienten seguros, pero de todos modos tienen esta conciencia o esta noción de que en efecto hay violencia en otros lugares. Entonces tal vez no es un tema generalizado, pues, pero sí es necesario tenerlo en consideración porque está pasando, ¿no? O sea, todas las cifras que nos has mencionado desde la primera parte, o sea, es algo que está pasando. No sé qué opinas después de escuchar a los jóvenes. No, pues efectivamente, a ver, lo importante aquí es, efectivamente no sucede en todas partes, ¿no? Lo que hemos contabilizado en México Evalúa es que son 581 municipios en donde se ha sufrido algún tipo de este tipo de ataques, ¿no? Ataques en el sentido amplio, pueden ser asesinatos, secuestros, desapariciones, ataques armados, ¿no? Amenazas. Eso es lo que registra la base de datos. Ahora, municipios urbanos son mucho más sencillos de proteger, obviamente tienen muchas mayores capacidades institucionales para proteger a la ciudadanía cuando va a votar. En cambio, otros municipios, ¿no? Por ejemplo, Jilotlán de los Dolores en Jalisco, ¿no? En los últimos años ha tenido picos altos de violencia que han provocado que las mismas personas que quieran participar políticamente no estén dispuestas a participar políticamente por miedo a la inseguridad que existe y por amenazas que les han hecho, ¿no? Sí, claro. Entonces eso tiene una repercusión muy clara sobre, por ejemplo, las opciones que podemos tener para ir a votar. No nada más eso, sino que además, pues los grupos criminales desmovilizan o movilizan el electorado. Entonces, no es en todas partes, pero sí efectivamente algunos municipios pues sí están en problemas. Condiciones bastante complejas, exacto. Oye, Celín, también algo que se ha platicado muchísimo es que sí podemos centrarnos, por ejemplo, en las estadísticas, en los números, pero también funciona bastante llamar a estos candidatas y candidatos por sus nombres, ¿no? Recientemente está Gisela Gaitán, el pasado lunes pues fue asesinada, también tenemos a Jaime González, Diego Pérez, y la situación aquí es que ellos solicitaron un tipo de protección al INE, que él mandó esta solicitud directamente a Secretaría de Gobernación y Segov lo mandó con autoridades locales y ya tenemos los resultados, ¿no? En este sentido te preguntaríamos, ¿quién resguarda a las y los candidatos? O sea, ¿qué estamos haciendo como población, como ciudadanía para garantizar la democracia en nuestro país? A ver, vivimos en un sistema federal. Eso quiere decir que hay 3 niveles de gobierno. El nivel federal debería ocuparse las candidaturas a nivel federal, el estatal, al Estado y a los municipios, ¿no? Porque hay ciertos municipios en donde no tienen las fuerzas de orden civil por diferentes razones, ¿no? Sí, porque unieron toda la policía en ese estado o porque por problemas de seguridad no pueden tener policía municipal, ¿no? Entonces, dependiendo en qué nivel de candidatura, de nivel de gobierno esté tu candidatura, pues tienes que solicitar la protección, ¿no? Actualmente los candidatos a nivel federal o candidatas a nivel federal lo que tienen que hacer es ir al INE, solicitar protección, se manda la solicitud a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación con la Sedena, ¿no? La Defensa Nacional y Guardia Nacional, pues hacen un mapeo, digamos, de los peligros que puede presentar esta candidatura y deciden si sí se protege o no. Lo mismo debería suceder en los soples. Ahora hay varios soples que han generado en los últimos meses protocolos de protección para candidaturas. El Estado de México acaba de sacar uno, y bueno, eso es lo que se tiene. Ahora, el problema también es que como somos federales, ¿no? Está el federalismo, pues es muy difícil luego coordinar los diferentes niveles de gobierno. Y esto es un poco lo que pasó en este sentido.
Celine, a modo de reflexión, pensar, pues bueno, nos queda claro, ¿no? Lo escuchamos nuevamente de los jóvenes, tú lo que nos has platicado, sí hay un miedo, sí se inhibe tal vez en cierto grado el salir a votar, pero a nivel ciudadano, también lo decía Ren, ¿no? O sea, a nivel ciudadano de cara ya al 2 de junio, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, tampoco se trata de si de plano está en una comunidad muy peligrosa, pues ser héroe y salir a arriesgar la vida, no. Pero pues, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué tipo de organización o qué tipo de accionar se puede hacer para este 2 de junio? Pues bueno, hacer uso de ese derecho como lo es el voto, obviamente pues resguardando, ¿no? O sea, resguardando la integridad de no solo las personas, sino de la comunidad, y tal vez hablar en este sentido también de lo colectivo. ¿Qué es lo que se podría hacer en estas comunidades? Mire, como ciudadano, como tú bien dijiste, si ya hay un tema de tal nivel que pone en riesgo tu vida, pues proteger la vida, eso es lo primero, ¿no? Pero hay otras acciones que se pueden hacer, ir acompañado el día de la votación, a lo mejor esperar unas horas a que abrió la casilla para ver si no hubo picos de violencia, ¿no? Generalmente es cuando abren las casillas, ¿no? Que no dejan poner pues toda la organización de la elección, ¿no? Pero creo que la ciudadanía poco puede hacer si no también viene acompañada con acciones de tanto el gobierno federal, estatal y municipal, como de las autoridades locales electorales y las autoridades judiciales. Ahí creo que sí hay mucho que hacer. Una parte, y creo que tenemos que pensar más a largo plazo, estos ataques como algo que va a estar sucediendo si no, digamos, podemos tener políticas públicas mucho más claras a largo plazo, ¿no? Y ahí sí recomendaría pues tener una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, como lo vimos, bien dijiste, en Guanajuato, la candidata Gaitán pues había solicitado, resultó que porque no había empezado la campaña específicamente en ese momento no se lo otorgaron y sucedió lo que sucedió, ¿no? Entonces tiene que haber una mejor coordinación, ¿no? Pero las autoridades electorales también tienen que generar mapas de riesgo, tienen que generar monitoreos de incidente, tienen que generar estrategias de seguridad para las mismas candidatas y candidatos, y las autoridades judiciales por su parte, una vez que sucede un evento de este tipo, pues tener todo un proceso de investigación y de sanción sobre los responsables, ¿no? Claro. Y ahí acabaría diciendo que sí tienen los partidos políticos una gran responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad de también ofrecernos candidaturas que no estén vinculadas con procesos de violencia o impunidad dentro de los mismos municipios, porque sí sabemos, ¿no? Y si bien no sobresale de votar entre balas este aspecto, sí sabemos que los grupos de crimen organizado están ahí porque pues hay cierta colusión de autoridades del Estado. Entonces ahí sí hay que atender eso y tener una investigación mucho más clara para ubicar a estas personas. Sobre todo, Celine, mantenernos informados, Beto, como población, seguir al acontecer del día a día de cómo evoluciona este proceso electoral, y es justamente de esto de lo que nos habla nuestra siguiente recomendación de una cuenta de TikTok, como la hemos traído cada programa. Vamos a verla. Este lunes los candidatos a la alcaldía y regiduría de Celaya, Berta Gisela Gaitán Gutiérrez y Adrián Guerrero Caracheo, ambos de Morena, fueron asesinados a tiros a plena luz del día durante un acto proselitista en la comunidad de San Miguel, Octopan. Esto ocurrió aún cuando Morena solicitó protección para sus aspirantes a cargos de elección popular en Guanajuato. Sin embargo, la autoridad electoral estatal no respondió a su obligación de cuidarlos según dicta la estrategia de seguridad. Y es que hace unas semanas la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó una estrategia para cuidar a los aspirantes que opera en conjunto con el INE. En ella corresponde al gobierno federal brindar protección a los aspirantes presidenciales, a los candidatos a las 9 gubernaturas, a diputados y senadores, en tanto que los gobiernos estatales harán lo propio con los candidatos. Estos suman 30 asesinatos de aspirantes a candidaturas en este proceso electoral 2024, y el de Berta y Adrián ocurren en una de las entidades más violentas del país. Lamentablemente llegamos al final de esta emisión, uno de nuestros programas, ya lo adelantabas, Beto, más importantes, porque la seguridad nos preocupa a todos, y nos preocupa a los jóvenes, a grandes, sobre todo en un país como México, que tiene estas particularidades que ya revisábamos y que lo hacen único no solamente en su proceso electoral, sino también en las medidas que podamos tomar al respecto. Creo que yo me quedaría con esta reflexión que nos compartía, también ya lo mencionaba un poco Beto al final, sobre la importancia de recuperar el espacio público. Sentimos que ejercer nuestro voto
voto no va a cambiar tal vez la situación, pero no hacerlo mucho menos, ¿no? Entonces, seguir involucrándonos en este proceso democrático, sobre todo como plataformas con la que tienen en México Evalúa, para seguir los datos, las estadísticas, la geografía de qué acontece con el tema de seguridad en la política de nuestro país. Sí, efectivamente, como dices, ¿no? Hay que ocupar el espacio público, es muy importante ir a votar este 2 de junio, independientemente por quién votes, ¿no? Es nuestro derecho ir a votar, a ser funcionario de casilla también si te tocó la insaculación, como a mí yo seré funcionaria de casilla en esta ocasión, estoy muy contenta, ¿no? Pero sí ocupar el espacio público y sí decirle a tu audiencia que venga y conozca la página de Votar Entre Balas, ¿no? De Data Cívica en conjunto con Animal Político y México Evalúa. Ahí van a poder encontrar gráficas interactivas, los datos están disponibles, son gratuitos, cualquiera los puede descargar, se actualizan cada mes y el mapa interactivo puede hacer zoom hasta su municipio. Claro, la información puede ser o es nuestra mejor herramienta. Celín González, investigadora senior del Programa de Seguridad de México Evalúa, te agradecemos mucho que hayas podido acompañarnos con nosotros. Ren, pues nosotros nos vemos la próxima semana, ya lo saben, los miércoles a las 20:30 horas seguimos hablando aquí en Trending Electoral. Ya estamos muy cerca de las elecciones del 2 de junio, así que aquí los esperamos a través de la señal de TV UNAM, el 20.1, la repetición los sábados a las 13 horas. Ahora cambiamos con nuestro nuevo horario. Ren, nos vemos la próxima. Un gusto, Beto. Nos vemos.